Nos metemos en otro de los temas y otra de nuestras invitadas de la mañana, en este caso es la licenciada Yanina Altamirano, para tratar justamente hoy, 5 de mayo, es el día de concientización justamente para tratar esta enfermedad de los celíacos. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy justamente se conmemora el Día de Concientización, por eso es tan importante que hablemos esta temática. Y también en todo el mes de mayo en realidad se hacen muchísimas actividades que tienen que ver con la concientización para ayudar justamente a las personas que padecen la enfermedad y a aquellos que todavía no han sido diagnosticados. Licenciada, ¿qué es la celiaquía? ¿Qué es cuando a una persona le dicen es celíaca? Bueno, es muy importante eso porque primero que es una enfermedad que es multisistémica, o sea, no solamente afecta la parte gastrointestinal, sino que también afecta otros sistemas. Entonces, por eso es importante. ¿Qué lo provoca? Ahí estamos viendo lo que sería el intestino delgado, el revestimiento de una persona normal, la imagen superior, digamos, y la otra es de una enfermedad celíaca. ¿Esto qué es lo que te presenta? Bueno, esas que estamos viendo ahí son las microvellosidades que tiene el intestino delgado. Como vemos en la persona normal, esos se llaman como pelitos, esos son los que absorben los nutrientes. ¿Qué pasa con una persona que tiene enfermedad celíaca? Que justamente es provocado por el consumo de gluten. Que la parte de las células, como ves ahí en la imagen, se pone plana, se pone lisa. ¿Por qué? Porque se daña la mucosa. Entonces va a depender obviamente del grado en el sentido de cuánto tiempo lleve la enfermedad, de cómo van a estar esas células aplanadas y cómo va a ser la sintomatología también del paciente. Bien, ahí vemos otra de las imágenes similares también de lo que se muestra o digamos gráficamente la enfermedad celíaca. Exactamente. Hay datos estadísticos, licenciada, que muestran, que señalan también que son pocas, hay muchas personas que están diagnosticadas con celiaquía pero que no lo saben. Bueno, específicamente te diría que en el año para adultos se hizo un estudio en el 2001 y para los niños en el 2009, pero no son estudios, no son censos y no sabemos específicamente cuánta cantidad de celíacos hay en Argentina. Lo que sí sabemos, porque esos estudios fueron de prevalencia, sabemos que, por ejemplo, en niños, cada 80 niños uno es celíaco. Y el total de la población más o menos se calcula por prevalencia, el 1%, serían unos 400.000 personas que están diagnosticadas. Bien. Pero tengamos en cuenta que estos estudios de prevalencia, si yo te dije en adulto en 2001, claro, ya hace más de 20 años que no tenemos datos específicos. ¿Y preocupa, digamos, usted como licenciada, le está tocando atender cada vez más pacientes diagnosticados? ¿Ha notado este incremento? Muchísimo. Sobre todo, más que nada, que acá quería hacer una diferenciación con lo que es la persona celíaca, que es diagnosticada, con la persona que es sensible o intolerante al gluten. Claro, está bueno esa diferencia que usted nos remarca, pero digo, la persona celíaca no puede comer, absorber nada con gluten, eso por un lado, y eso es lo que le provoca, digamos... claro, no puede consumirlo en el sentido de que este sería el tratamiento, el único tratamiento que hay es justamente no consumir estos alimentos que son los que dañan la mucosa. ¿Qué va a provocar este daño en la mucosa? Y que si yo no puedo absorber los nutrientes voy a tener una mala absorción, de lo cual hay personas que van a tener, por ejemplo, ciertos síntomas que son característicos de la enfermedad y que se van a poder dar cuenta, como por ejemplo una diarrea, las heces que son olientes o grasosas. Después de haber consumido algo de eso, digamos. Claro, se va dando cuenta porque consumí esos alimentos y tenés la sintomatología como distensión abdominal, eso que me cae mal, me comí esto y una torta y me siento mal, me hinché, me duele la panza, entonces empiezan. ¿Y qué es lo recomendable allí cuando le sucede esto y que por ahí nunca se hicieron un estudio para ver si son celíacos? ¿Qué es lo importante hacer? En realidad la mayoría que tiene síntomas, porque hay personas que son asintomáticas, lo que hacen es ir obviamente al gastroenterólogo por esta sintomatología, le van a pedir estudios, generalmente no se pide apenas llegan y le dicen, bueno, vamos a hacer este estudio específico que se hace de anticuerpos y antígenos en sangre, sino que se van descartando varias cosas que puedan tener
y después se pide los de los antígenos y anticuerpos. Porque esto es una enfermedad, la celiaquía es autoinmunitaria. Lo que provoca es como si yo consumiera un alimento que tiene un virus, una bacteria, y mi cuerpo reacciona ante este elemento extraño, no lo reconoce, entonces me va a defender. Esa respuesta es inflamatoria y lo que va a provocar que empiece a dañarme a mí mismo el intestino, porque es como que no lo reconoce como algo es algo tóxico para el cuerpo. Entonces por eso actúa así. Bien, y usted hacía la diferencia, licenciada, de la persona celíaca y la persona que es intolerante al gluten, que no llega a ser una persona con la enfermedad, ¿no? Exactamente. Para el diagnóstico de celiaquía, además de los exámenes de sangre, se hace como último diagnóstico, se hace una biopsia intestinal, en la cual ahí, como habíamos visto la imagen de cómo se ve el intestino, las células aplanadas, entonces eso va a dar el diagnóstico final. Si esa biopsia da que realmente hay un daño, que siempre se mide como en distintos grados según el daño, entonces va a ser diagnosticado esa persona como celíaca. Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene todos los síntomas, pero cuando se le hace los estudios se dice no es celíaca? Pero ¿qué pasa? Lo sigue teniendo y no se encuentran otras enfermedades, a la cual el médico lo que va a hacer es una prueba de decir, bueno, vamos a probar y vamos a suspender, vamos a hacer... Tal alimentos. Exactamente. Claro. Trigo, avena, cebada y centeno, que son los 4 cereales que tienen el gluten. Entonces, si la persona mejora la sintomatología y después se le vuelve a introducir y vuelve con los síntomas, claro, entonces es una intolerancia al gluten. Y de eso hay muchos pacientes también. Hay muchos pacientes, cuesta diagnosticarlo y también cuesta que las obras sociales o, claro, por ejemplo, las ayudas que se dan, porque no tiene el diagnóstico preciso y se tarda mucho en decir si la persona es intolerante al gluten. Es cierto eso. Recién veíamos una de las placas, esa, sí. Hablando de las complicaciones y demás, la placa esa, es realmente complicado, digamos, por un lado conseguir los alimentos. Creo que hoy por ahí se permite, se observa un poco más de alimentos para celíacos, pero digo, por ejemplo, ahí vemos los consejos para viajeros, que hay que avisar a la empresa de transporte que sos celíaco, la consulta en el hospedaje, en el hotel donde parás, si tienen opciones libres de gluten. Es muy complicado, ¿no?, para un paciente celíaco. Es muy complicado en todos los sentidos, como vos dijiste, en el costo de los alimentos, más allá que hoy en día hay más variedad, que vas a ver, viste que está el loguito que dice que es... sí. Apto para... ya no se dice apto, ahora es libre de gluten, tiene libre que decir, y tiene la espiga de las 3 espigas, y ese es el logo, digamos, que tiene que ser el oficial, ¿no? Si dice otras cosas como apto celíaco, ya no se considera, porque tenés que tener la reglamentación de ADMAT. Entonces, ahí, como vos estabas poniendo, por ejemplo, para viajar, claramente que hay muchos obstáculos para las personas celíacas, porque previamente obviamente deben avisar, por ejemplo, a la empresa, y deben decir, bueno, antes de todo, para que puedan tener, si van en colectivo, en avión, lo que sea, su comida especial, tanto en los hoteles. Los restaurantes, si bien hay reglamentaciones, sí, no se cumplen. No se cumplen. Porque es muy difícil también los costos, porque tenés que tener los productos. Una persona específica para elaborar ese alimento, porque hay contaminación cruzada y eso puede ser también, claro, muy perjudicial. Janina, ¿hay grados de celiaquía, digamos, personas que son celíacas, como decirte, de alto graduación, que justamente un alimento que ha sufrido una contaminación de afuera ya lo siente, lo percibe, y hay otras graduaciones que son personas celíacas leves? No hay grados de... Lo que se puede tomar, que muchas veces se confunde, es que cuando se hacen las biopsias intestinales, hay un grado de daño de la mucosa. Entonces, pero esa persona comienza el tratamiento, va a ir mejorando y va a recuperar las microvellosidades para absorber. Entonces no hay un grado, digamos, de más o menos o leve de celiaquía, sino el grado de daño de la mucosa. Licenciada, para ir cerrando, ¿una persona con celiaquía puede curarse del todo y dejar de ser celíaco o ya no? Es una enfermedad crónica. Quiere decir que de por vida yo tengo que tener tratamiento que es justamente con los alimentos.
la supresión de estos alimentos. Y por supuesto algo importante que también se tienen que cuidar en la forma de alimentación, no solamente fijarse en los alimentos que no puedo, sino también llevar una vida sana. Claro. Y bueno, el último dato que quería dar, que me parece muy importante, es que este mes en la Asociación Celíaca Argentina se está haciendo todo lo que se llama un maratón para la concientización, de la cual se dan muchos talleres de cocina, de explicación de todos los síntomas. Ahora el 10 de mayo se hace uno que es muy bueno, que es el tema de la contaminación cruzada. Lo que hace referencia usted exactamente, recién. Claro. Que es muy complicado y eso hay que entenderlo muy bien, porque puedo estar haciendo bien la dieta, pero estoy haciendo mal en otras cosas. Entonces, eso lo pueden, por el tema de Facebook, YouTube, Instagram, está la Asociación Celíaca Argentina y ahí pueden acceder en forma gratuita a esa capacitación todo el mes de mayo, que se hace todos los años. Bien, bueno, vamos cerrando nuestro programa. Licenciada, ¿tiene algún contacto de las redes sociales para quien quiera hacer alguna consulta con usted? ¿En Instagram? En Instagram sí, aparece LIC, Janine Altamirano. Perfecto, LIC, Janine Altamirano. Sí, y bueno, cualquier cosa también me pueden encontrar en Los Artesanos 160, departamento primero C. Bien, ahí tiene su consultorio particular. Exactamente. Perfecto, gracias licenciada por haber venido. Gracias por la invitación visita. y por la temática. No, por favor. Hoy justamente conmemorando 5 de mayo, el Día de la Enfermedad de Celíacos. Nos vamos, hacemos punto final para esta edición.